Alejandro Magno, uno de los emperadores más conocidos de todos, esto por sus grandes hazañas militares, por la expansión territorial que consiguió, su ejército de amantes, bastante inclusivo la verdad, pero sobre todo por la rapidez con la que consiguió sus logros, y la rapidez con la que cayó su imperio tras su fallecimiento. En este video relataré la historia detrás de la muerte de Alejandro Magno, el gran debate detrás de la causa de su fallecimiento, y cómo su imperio estaba destinado a desintegrarse tras su muerte. El 10 de junio del año 323 a.C., Alejandro Magno, el emperador que en solo 13 años consiguió reunificar el reino macedónico, venciendo a las polis que se alzaron tras la muerte de Filipo II, quien consiguió vencer al enemigo eterno que fueron los persas aqueménidas en ese entonces, el que se expandió por Egipto, fundador de varias ciudades nombradas en su honor, e incluso una en honor a su caballo caído en combate, y quien expandió la cultura helena en los territorios conquistados para así lograr a largo plazo una unificación más fuerte, murió en Babilonia. Su muerte súbita antes de cumplir los 33 años ha sido desde su época hasta la actualidad un tema de debate y de especulación, dudas respecto a si fue un asesinato por envenenamiento, viejas heridas de combate que cobraron factura, o la versión que ha sido tomada como la oficial por varios historiadores, que su fallecimiento se debe a una extraña enfermedad de Oriente, de la cual el sistema inmunológico de Alejandro no estaba acostumbrado y provocó su muerte. La gran discusión respecto a si fue una muerte natural o un asesinato es sobre todo porque, según fuentes históricas, Alejandro Magno se enfermó tiempo después de asistir a una serie de fiestas y banquetes en casa de un amigo, mientras se encontraba en Babilonia, y esto se hace aún más sospechoso teniendo en cuenta que Alejandro, aún siendo el emperador y genio militar que consiguió esa expansión tan increíble, no es que fuera tan querido por varios de sus oficiales macedónicos. Ya sabemos que Alejandro era polémico por compararse con dioses y decir que era el hijo de Amón y de Zeus, pero además de eso, durante su expansión por el Oriente, empezó a valorar y hasta admirar la sofisticación de la cultura persa, adoptando varias de estas costumbres y hasta la forma de vestir, lo cual obviamente desagradó a los oficiales macedónicos que posteriormente se rebelaron contra su emperador. Antes mencioné que los persas fueron los enemigos eternos, lo cual es bastante cierto. Por la cercanía, varias polis estaban en constante tensión respecto a los movimientos militares de sus vecinos de Oriente. Recordemos las guerras médicas a principios del siglo V, cuando el imperio aqueménide, bajo el mando de Darío I, se estaba expandiendo hacia Europa continental y sometió a Tracia y Macedonia. Fue en este conflicto que se dio la famosa batalla de las Termópilas. Con este contexto histórico, es evidente la razón del disgusto hacia la adopción de costumbres persas por su emperador. Alejandro enfrentó esta rebelión ejecutando a las cabecillas de esta. Aunque pudo anteponerse ante esta dificultad, esta es una prueba de que existía cierta disconformidad por parte de macedonios ante las actitudes que estaba tomando su emperador. En este contexto de desconfianza, el hombre más cercano a Alejandro, con el que se especula que mantuvo una relación afectiva, Hefestion, enfermó durante unos juegos que se celebraron en la corte. Una semana más tarde murió y, según relatan las crónicas, Alejandro se volvió loco de dolor. Se hizo afeitar la cabeza y canceló todos los festejos. Alejandro partió a Babilonia con el cadáver de su amigo, celebró fastuosos juegos funerarios en su recuerdo e hizo construir un gran mausoleo en su honor. Hefestion fue amigo de la infancia de Alejandro e incluso formó parte del selecto grupo que asistió junto con el rey a las clases del filósofo Aristóteles. Por ello, su relación con Alejandro era una de intimidad fuera de lo común, que bien pudo ser de índole sexual, hasta el punto de que Alejandro le consideraba en público su alter ego y, a veces, los súbditos persas confundían al uno con el otro, justamente lo que le sucedió a la familia de Darío III cuando Alejandro fue a conocerles tras haberlos capturado.
Esta confianza que le tenía, independientemente de si era solo por amistad o era una cuestión amorosa, me hace especular a mí que posiblemente, en el caso de mantenerse vivo en el momento de la muerte de Alejandro, él lo hubiera escogido como el heredero de su imperio. Esta es una teoría propia, de la cual no tengo fuentes y por lo tanto nada más considérenlo como tal y nunca lo mencionen como un hecho. A diferencia del resto del video, no tengo nada para sustentar esto. Y menciono la cuestión sucesoria porque lo que condenó a la desintegración del Imperio Macedónico, más que la muerte prematura de su emperador o la dificultad de manejar un imperio, un territorio tan extenso, fue la ausencia de un sucesor claro que tomara las riendas del legado de Alejandro. A pesar de las garantías de que todavía estaba vivo, sus hombres creían que ya estaba muerto, así que les permitieron desfilar junto a su cama. La fiebre y el dolor siguieron empeorando hasta que perdió el habla. Arriano escribió que, cuando su condición se hizo desesperada, lo trasladaron al palacio. Reconoció a sus oficiales cuando entraron a la habitación, pero ya no podía hablarles. El 10 de junio del año 323 a.C., Alejandro Magno murió. Antes de perder el habla, Alejandro, intuyendo que se aproximaba su muerte, expresó sus últimas palabras para decidir quién sería su sucesor. Como su hijo ni siquiera había nacido, la decisión quedaba únicamente en sus generales, y según fuentes históricas, Alejandro, ante la pregunta de a quién dejar su imperio, pudo haber respondido dos cosas. La primera opción es que haya respondido a Crátero, el comandante de la parte más grande e influyente del ejército, la infantería, que había demostrado ser un excelente estratega y que además siempre fue el más cercano a Alejandro, solo superado por el ya fallecido Hefestión. La segunda teoría de los historiadores es que las últimas palabras del emperador fue Krat Heroi, es decir, al más fuerte. Y aquí viene mi tercera teoría. Efectivamente, se lo quería dar a Crátero, Sin embargo, como él no había estado en su lecho de muerte y como los demás no querían dejarle el imperio a él, pues decidieron pelearse por él. Independientemente de lo que haya sido, tras los ritos funerarios del emperador, sus generales iniciaron la Guerra de los Diádocos, donde los generales que habían tomado control de varias partes del imperio, gracias a las uniones matrimoniales que el mismo Alejandro había planeado para controlar su imperio, pelearon por el legado de Alejandro. En esta guerra estaba Ptolomeo, que había quedado en control de Egipto, Seleuco en Persia, Casandro en la zona griega y Lisímaco en Asia Menor y Tracia. En este periodo moriría el hermano ilegítimo de Alejandro, Filipo III, el cual nunca fue considerado debido a que no estaba en condiciones mentales para gobernar, y su muerte sería por culpa de Olimpia de Epiro, la madre de Alejandro, quien también moriría en este periodo de guerra, al igual que Roxana, la esposa del emperador, y su hijo Alejandro IV. E incluso moriría el hijo ilegítimo de Alejandro Magno, Heracles, resultado de una relación extramatrimonial con Barcine, hija del sátrapa Artabazo II de Frigia. La Guerra de los Diádocos fue un conflicto que terminó con el imperio de Alejandro dividido, dejando los territorios prácticamente como estaban antes de que el güey empezara su tarea de expansión, solo que con nuevas dinastías en el poder y con la cultura griega, la cultura helena, pues en su población más o menos. Como pueden ver, este es un tema bastante extenso. Por lo tanto, ya la continuación, que sería la Guerra de los Diádocos, lo que pasó con los generales que sucedió en Alejandro Magno en distintas partes de su imperio, pues ese será un tema que ya tocaré en un próximo video. También, obviamente, para seguir viendo cómo se desarrolla, tendría que ver, pues, la historia de Egipto con la dinastía de Ptolomeo, ver a los árabes seleucidas, pues, bueno, y también, obviamente, ver la continuidad de Macedonia. Sin embargo, eso considero que ya será para una serie de videos mucho más extenso porque es imposible poder compactarlo todo en un solo video o en, no sé, 2 o 3 videos y que quede bien explicado.
Sin nada más que decir, agradezco mucho que se hayan quedado hasta esta parte del video. He sido Dio, no solamente Dio, solo Dio. Y nos vemos en un próximo video de historia. Adiós y bye.